Hola preadolescente, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que podamos continuar de esta manera y vamos a continuar acerca con el tema perdonados, la segunda parte de perdonados. Si ustedes recuerdan, vimos cómo Dios nos perdonó en Efesios capítulo 1, versículo 7. Vimos un perdón más que todo vertical, es decir, entre Dios y nosotros. Bueno, ahora quiero hablarte de otro perdón, un perdón horizontal. ¿Cómo es esto? Entre nosotros, entre nosotros que somos seres humanos, ¿no? Entonces te quiero hablar de eso y vamos a ir a la Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, anda conmigo, busca tu Biblia ahí, es el título de ese pasaje dice los dos deudores. Y yo lo voy a leer de una manera para que vos me puedas acompañar. Dice así la Biblia. Mira, Mateo 18 del 23 al 35. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Qué es eso? Una gran suma de dinero, una gran suma de dinero. A este, como no pudo pagar, es decir, era tan grande la deuda que no lo podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros o consiervos, que le debía 100 denarios, es decir, una suma en comparación muchísimo más chiquita, muchísimo más chica. Y haciendo de él, dice que lo agarró, le hogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces el compañero postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. Mas él no quiso tener paciencia, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos o sus otros compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron a su señor lo que había acontecido. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero y de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Bueno, los verdugos no es gente ni verde ni gente que vende verduras. No, 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 no. Eran una especie de torturadores, de personas que afligían dolor, que le hacían dolor a la gente a través de acciones, como por ejemplo les golpeaban y demás. Eran torturadores, infligían dolor. Dice que los envió a los verdugos hasta que le pagase la deuda. Y termina el último versículo, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Bien, ¿qué te pareció la historia esta? ¿No? Está buena. Está buena porque muchas veces pasan estas mismas cosas en nuestra vida. A veces, como a este persona, como a este siervo, Dios le perdonó, el amo, el rey, le perdonó una gran deuda que no podía pagar, pero cuando a él le tocó cobrarle a otro, el otro le pidió por favor que lo esperara y que le tuviera paciencia. Directamente lo que hizo esta persona, no, le metió a la cárcel, no tuvo. Entonces, no actuó de la misma manera que actuaron con ella, ¿no? Dios dice, Jesús dijo que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿verdad? Este hombre, Dios fue tratado con misericordia,
y él trató con dureza, siendo áspero, no tuvo paciencia con la otra persona que le debía. Bien, ¿cuál es la enseñanza acá? Y vamos a unos minutitos más y te voy a contar la enseñanza porque está bien buena lo que vamos a ver y lo que Dios te quiere enseñar hoy acerca del perdón. Cualquier ofensa que hayamos recibido de otra persona no se compara, preadolescente, con lo que Dios te ha perdonado a vos y a mí. Es decir, que nosotros ofendimos y creamos una deuda tan grande con Dios que no la podíamos pagar. Y un día Dios nos la perdonó todo. Entonces, alguien que nos ofendió a nosotros generó una deuda con nosotros. Si alguien nos ofendió, si yo, por ejemplo, te digo algo mal, te trato mal, de alguna manera yo lo que hago es generar una deuda, te debo. Ahora, en este caso Dios nos perdonó una gran deuda. Y para que nosotros podamos perdonar pequeñas deudas, aquellas que nos ofenden, se nos perdonó una gran deuda que no podíamos pagar, para que nosotros podamos perdonar a quienes nos deban, es decir, a quienes nos ofendan. Bien, el perdón de Dios, te quiero contar, es el perdón de Dios es completo. Así como el rey, este señor, le perdonó toda la deuda a su siervo. Como era una deuda grande, significa que fue generoso, porque perdonó una gran deuda, pero a la vez fue un rey compasivo, es decir, pudo reconocer el dolor y la angustia que tenía esta persona por no poder pagar y perdonó, tuvo compasión, ¿no? Es decir, que nuestro perdón tiene que ser como el de Dios, ser completo, no perdonar a medias, no, te perdono un poquito así, lo demás me lo guardo para mí, no, un perdón completo, preadolescente, generoso y compasivo, ¿no? Si alguien nos pide, ¿me perdonás por esto que te ofendí? Sí, te perdono. Nuestra respuesta debe ser, sí, te perdono. ¿Podemos perdonar? ¿Cómo acaso podemos perdonar? Bueno, en primer lugar, podemos perdonar a mucha gente. Quizás alguien que nos hirió, alguien que nos dañó, como por ejemplo, pueden ser, mira, empecemos de adentro hacia afuera. Pueden haber sido nuestros padres que nos hirieron, nos dañaron, nos abandonaron, no sé, qué puede haber pasado en tu casa. Pero somos llamados a perdonar lo que se nos hizo a nosotros, ¿sí? Quizás a nuestros hermanos, nuestro hermano más chico, nuestro hermano más grande, hizo algo que nos dañó mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarlos. ¿Por qué? Como Dios nos perdonó a nosotros la gran deuda que nosotros teníamos, ese pecado, ¿te acordás? Efesios 1:7, que en Cristo Jesús fuimos perdonados, ¿sí? Conforme a las riquezas de su gracia. Así que a nosotros se nos perdonó una gran deuda para que nosotros pudiésemos perdonar. Perdonar también a un compañero del colegio, un bullying, una ofensa que nos hicieron. También perdonar a un amigo que nos defraudó, que contó incluso un secreto que nosotros le dijimos. Perdonarlo también. ¿Qué otra cosa? ¿Sabes qué? A veces el perdón puede que no lo sientas, preadolescente, pero el perdón lo tenemos que hacer, decidir, ejecutar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos lo manda. Dios nos llama a que nos perdonemos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Así que no importa lo que sintamos, debemos perdonar. Y no es que a Dios no le importe lo que sientas. Sí, a Dios le importa lo que sientas. Pero el perdón es algo que te va a ayudar a salir adelante. Bien, para terminar de contarte lo que te quiero contar. ¿Qué sucede si no perdonamos? Bueno, si no perdonamos nos va a suceder como le pasó a este siervo, que le cobró a su compañero una deuda pequeña y después se enteró su jefe, el rey, y después ¿qué hizo? Lo mandó a los verdugos.
No al verdulero, acordate, no a las personas verdes, sino a los verdugos, los torturadores. Fueron entregados a ellos. ¿Sabes cuál es la enseñanza aquí? Que cuando nosotros no perdonamos, somos llevados a aquellos lugares y a aquellas cosas que nos hacen daño, que nos torturan, como por ejemplo la amargura, la ira, el rencor, el dolor. Son los verdugos, son los torturadores. ¿Qué significa? Que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hicieron daño, siempre va a venir a nuestra mente, siempre va a venir a nuestra mente aquellas cosas que nos hicieron. Y nunca vamos a ser libres. Perdonar nos hace libres. Si no perdonamos, terminaremos encarcelados, ¿sí? Terminaremos con los verdugos, recordando aquellas cosas que alguien quizás un día nos hizo daño, pero arruinando nuestro propio presente eh, y no dejando libre a los demás tampoco. Así que te animo, preadolescente, mira, en Perdonados 1 vimos el perdón de Dios que Él hizo a través de la sangre de Jesucristo allí en la cruz. En Perdonados 2, recordá, debo perdonar a los que me ofenden. A cualquier persona, cualquier ofensa, cualquier ofensa. Así que te desafío a eso. Si en esta semana preadolescente hubo alguien que te ofendió, mandale un WhatsApp, mandale un mensaje, llamalo, decirle, pa, ma, te perdono, hermano, te perdono, te perdono. Así que esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, que nos perdonemos los unos a los otros. Te mando un gran abrazo y espero que el Señor te bendiga muchísimo. Y esta palabra la podamos llevar por obra. Va a ser genial. Va a ser algo grande para nuestra vida. Que nosotros obedezcamos a Dios y podamos comprobar lo que es ser libre al perdonar a otro. Te mando un abrazo. Nos vemos en el WhatsApp. Chao, chao.